Este es un ejercicio donde voy a construir una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados pero con intervalos. Entonces voy a hacer 3 cálculos. En primer lugar, voy a calcular el rango de este conjunto de datos que tengo aquí, que son datos sin agrupar. Entonces me dice el ejercicio que se preguntó el peso a 30 personas. Se registró el dato medido en kilogramos en esta tablita. Entonces una persona dijo que pesa 58 kilos, otra pesa 58, otra 68, otra 60, 55, 57, otra persona pesa 50, otra 56, 56, 58, etc. Entonces en total, ¿cuántas personas son? Pues cuento el número de datos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos por 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 6 por 5 pues son 30 datos. Entonces, el número de datos lo voy a simbolizar con una letra n. Entonces, n, número de datos, es igual a 30. 30 datos. Entonces, ¿cómo voy a calcular el rango? Pues el rango va a ser el dato más grande, que lo voy a nombrar así, x máximo, menos el dato más pequeño, que lo voy a nombrar así, x mínimo. Entonces, de todo este conjunto de datos que tengo aquí, primero voy a investigar cuál es el dato más grande. Entonces me puedo ir, por ejemplo, por columnas. De esta columna, el dato más grande es 68. De esta columna, el dato más grande es 68. Y así. De esta columna, el dato más grande es 65. De esta columna, el dato más grande es 64. Y de esta última columna, el dato más grande es 64. Luego, de esta forma, por si fueran muchos datos, minimizar la posibilidad de un error. Entonces, de todos estos datos, que son los máximos de cada columna, el más grande es este, 68. Entonces, el rango va a ser el dato más grande, que es 68 kilogramos. Ahora, el dato más pequeño, pues realizo un procedimiento semejante. Por ejemplo, de esta columna, el dato más pequeño es 55. De esta columna, el dato más pequeño es 50. De esta columna, el dato más pequeño es 56. De esta columna, el dato más pequeño es 50. Y de esta columna, el dato más pequeño es 52. Entonces, de todos estos datos, el más pequeño pues es 50. Por lo que aquí va a quedar 68 menos 50. Entonces, esta resta 68 menos 50, pues son 18, que en este caso son kilogramos. Entonces, el valor del rango es 18. Ahora, el segundo cálculo que voy a hacer es el valor del número de clases, que lo voy a simbolizar con una K, o también podría ser NC, que significa número de clases. Entonces, el número de clases se puede obtener de diferentes formas. Un método para obtenerlo es usar la regla de Sturges. Esta regla de Sturges es una fórmula que dice que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. Entonces, el número de clases, que es una K o NC, va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. Entonces el número de datos es 30. Entonces aquí sería el logaritmo de 30. Entonces esta operación la realizo en la calculadora de la siguiente forma. Entonces tengo 1 más 3.322 por el logaritmo. Entonces aprieto la tecla del logaritmo del número de datos, que es 30. Entonces el logaritmo de 30. Esto va a ser igual a 5.9. Entonces, el número de clases K o NC es igual a 5.9. Entonces aquí resulta un entero con un decimal. Sin embargo, para facilidad, se va a trabajar con números enteros. Entonces lo que se va a hacer es redondear al entero más cercano. No importa si es número par o impar. O sea, en este ejemplo, el entero más cercano sería 6. Y 6 es un número par. Entonces no importa que este número sea par o sea impar. Entonces ya está el segundo cálculo. El número de clases va a ser igual a 6.
el tercer cálculo, en tercer lugar, se va a calcular la amplitud del intervalo. Entonces la amplitud va a ser igual, o se va a simbolizar con la letra A mayúscula, y va a ser igual a una división, donde se va a dividir el rango entre el número de clases. Entonces en este ejemplo, el rango es 18. Entonces va a quedar 18 sobre el número de clases, se quedó que va a ser 6. Entonces va a quedar 18 entre 6. Y la división de 18 entre 6, pues, resulta 3. Entonces, con estos tres cálculos se va a construir los intervalos de la TDF de la siguiente forma. Aquí en esta columna donde dice clases, voy a construir los intervalos. ¿Cuántas clases son? Voy a utilizar 6 clases. Entonces, aquí este primer renglón, esta primera fila, sería la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y voy a tener un sexto renglón o fila, que sería la sexta clase. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Aquí en las clases, el primer valor que voy a anotar aquí va a ser el valor más pequeño de todo el conjunto de datos. Entonces, de todo este conjunto de datos, se había determinado que el valor más pequeño es 50. Entonces aquí voy a anotar 50. Enseguida voy a anotar una coma. Y bueno, lo puedo hacer de varias formas. Lo voy a explicar de la siguiente manera. A este valor de 50 le voy a sumar la amplitud, que es 3. Entonces, 50 más 3 son 53. Entonces voy a escribir hacia abajo, 53. Luego, a 53 le sumo la amplitud 3. 53 más 3 son 56. Luego sería 56 más 3 son 59. 59 más 3 son 62. Y 62 más 3 son 65. Entonces aquí escribo una coma para separar los límites del intervalo. Y entonces para llenar estos límites superiores de los intervalos, voy a hacer algo parecido. Entonces, por ejemplo, a este valor de 50 le sumo la amplitud, que es 3. 50 más 3 son 53. Aquí tengo 53 más 3 son 56. Y así, 56 más 3 son 59. 59 más 3 son 62. Y 62 más 3 son 65. Y 65 más la amplitud 3 son 68. Entonces, voy a cerrar con un corchete todos estos valores. Y de este lado, a estos valores, los voy a dejar semiabiertos con un paréntesis, de esta forma. Bueno, excepto este último valor. Este último valor también lo puedo cerrar con un corchete. Entonces, de esta forma es como se construyen los intervalos de las 6 clases. Ahora, ¿qué quiere decir este intervalo de 50 a 53? Pero 53 se dice que está abierto con un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en esta columna, que es la columna de la frecuencia absoluta simple, voy a anotar la cantidad de valores que se encuentren desde 50 hasta antes de 53. El 53 no lo voy a considerar en este valor porque el 53 lo voy a considerar acá abajo. Entonces, eso es lo que quiere decir este corchete y este paréntesis. El corchete me indica que puedo considerar a partir del 50, incluyendo el 50, y el paréntesis me indica que puedo considerar todos los valores hasta antes del 53. El 53 no, porque se va a considerar en el siguiente intervalo. Bueno, lo que sigue es lo siguiente. Entonces, este rango de valores lo que me dice es que tengo que contar los valores de 50, de 51 y de 52. El valor de 53 ya no lo cuento para esta clase, puesto que lo voy a contar en la siguiente clase. Valores de 50.
Tengo dos valores de 50, valores de 51. No existe ningún valor de 51 y valores de 52. Tengo un valor de 52. Entonces en total tengo 3 valores dentro de este intervalo. Luego, para este segundo intervalo, tengo que contar los valores a partir del 53, 54 y 55. El 56 ya no, porque el valor de 56 lo voy a contar en el tercer intervalo. De valor de 53 tengo un valor. De 54 no tengo algún valor. Y de 55 tengo un valor. Entonces en total tengo 2 valores dentro de este intervalo. Para el siguiente intervalo voy a contar valores a partir del 56, 57 y 58. Entonces valores de 56 tengo 1, 2, 3, 3 valores de 56. Valores de 57 tengo 1, un valor de 57. Y valores de 58 tengo 1, 2, 3, 4, 4 valores de 58. Entonces en total tengo 8 valores dentro de este tercer intervalo. Luego, para este cuarto intervalo voy a contar los valores a partir de 59, 60 y 61. Entonces valores de 59. Tengo 1, tengo un valor de 59. Valores de 60, tengo 1, 2, 2 valores de 60. Y valores de 61, tengo un valor de 61. Entonces en total tengo 4 valores dentro de este rango. Para el siguiente intervalo, cuento valores a partir del 62, 63 y 64. Entonces, valores de 62, no tengo ninguno. Valores de 63, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores de 63. Y valores de 64, tengo 1, 2, 3. 3 valores de 64. Entonces en total tengo 8 valores dentro de este rango de valores. Para este último intervalo voy a contar valores a partir del 65, 66, 67 y 68. El 68, como lo cerré aquí con un corchete, al ser el último valor, también lo voy a contar dentro de este último intervalo. Valores de 65. Tengo 1, 2, 2 valores de 65. Valores de 66. No tengo ninguno. Valores de 67. No tengo ninguno. Y valores de 68. Tengo 1, 2, 2 valores de 68. Entonces en total tengo 4 valores dentro de este rango de la clase 6. Entonces aquí al final de esta columna de la frecuencia absoluta simple, yo tengo que sumar. Entonces aquí le pongo la letra sigma, que quiere decir que voy a sumar todos estos valores. Tengo 3 más 2 más 8 más 4 más 8 más 4. Y me da 29. ¿Cuánto me tiene que dar ahí? Pues lo que me tiene que dar aquí es el número total de datos, que son 30. Entonces me está faltando un dato. Y rápidamente me puedo dar cuenta, como aquí los fui eliminando, los que ya había considerado, me faltó contar este valor de 56. ¿Dónde entra este valor de 56? Pues va a entrar aquí, en el tercer intervalo o clase. Entonces no son 8, son 9 valores aquí, en esta tercera clase. Entonces ahora sí, si sumo 3 más 2 más 9 más 4 más 8 más 4,
Esta suma me va a dar 30, que es el número total de datos. ¿Cómo obtengo estos valores? De la F minúscula R, que significa frecuencia relativa simple o frecuencia absoluta relativa simple. Pues yo relaciono lo que son los valores de F minúscula con F minúscula, entonces lo que tengo que hacer es dividir todos estos valores entre el número total de datos, que son 30. Por ejemplo, 3 entre 30. La división de 3 entre 30 resulta 0.1. Entonces aquí escribo 0.1. Luego, la división de 2 entre 30 resulta toda esta cantidad. Lo voy a dejar truncado a 4 decimales. Simplemente, para esta explicación lo dejo truncado a 4 decimales, sería 0.0666. Y así. Luego tengo 9 entre 30. Resulta 0.3. 4 entre 30. Truncado a 4 decimales va a ser 0.1333. Como aquí también tengo 4, igual que acá, pues aquí va a resultar lo mismo, 0.1333. Y aquí tengo 8 entre 30. Truncado a 4 decimales sería 0.2666. Ahora, si yo sumo todos los valores de esta columna, en teoría me tiene que dar el entero 1. Sin embargo, por los decimales que dejé de anotar aquí, me puede dar un poco menos de 1. Entonces, por ejemplo, aquí va a dar 0.9998. En teoría, si anotara todos los decimales, daría 1. Si no anoté todos los decimales, va a resultar poquito menos que 1. Pero nunca más de 1. Ahora, para obtener los valores de esta columna, que es la F mayúscula quiere decir frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada se obtiene de la siguiente forma. El primer valor que se anota es el mismo valor de la frecuencia simple. Entonces aquí anoto otra vez 3. El siguiente valor va a ser la acumulación, es decir, la suma, en este caso de 3 más 2, sería 5. Y así, el siguiente valor sería la acumulación o suma de 5 más 9, resulta 14. El siguiente valor sería la suma de 14 más 4, son 18. El siguiente valor sería la suma de 18 más 8, son 26. Y el último valor aquí sería la suma de 26 más 4, pues son 30. Entonces, en este último valor de la frecuencia acumulada, se debe de obtener el mismo valor del número de datos, que en este ejemplo es 30. Si aquí no resulta 30, hay que regresarse a ver dónde está el error. Para obtener la siguiente columna, que es la columna de F mayúscula R, que quiere decir, al ser mayúscula, la F quiere decir frecuencia acumulada y la R es relativa. Entonces es frecuencia acumulada relativa. ¿Cómo se obtiene? Hay dos formas. Una es anotar este primer valor aquí, este primer valor de la frecuencia simple relativa, y luego ir sumando este valor más este, se anota aquí, luego este valor más este, se anota aquí, luego este valor más este, se anota aquí, y así, este valor más este, se anota aquí, y por último este valor más este, y se anota aquí. Sin embargo, por los decimales que se dejaron de anotar acá, esa forma de hacerlo va guardando cierto error. Entonces la otra forma de hacerlo es más exacta. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Pues es relacionando estos valores de F mayúscula con estos valores de F mayúscula. ¿De qué forma? Pues tengo que dividir todos estos valores entre el número total de datos, que es 30. Entonces, por ejemplo, 3 entre 30, ya lo había hecho antes acá. Entonces 3 entre 30 resulta 0.1. Luego tengo
5 entre 30. Entonces 5 entre 30 me da 0.1666 truncado a 4 decimales. Luego tengo 14 entre 30. Resulta 0.4666 truncado a 4 decimales. Luego tengo 18 entre 30. Resulta 0.6. Y así. Luego tengo 26 entre 30 y 30 entre 30. Aquí 30 entre 30, pues resulta 1. Entonces en esta columna, el último valor que se obtenga aquí debe de ser 1. Y si se hizo sumando estos valores, se va a obtener ligeramente menor que 1. Ahora, tanto estos valores como estos valores se pueden expresar así como están aquí con decimales, o se pueden expresar en porcentaje. Entonces no tiene mayor chiste, simplemente para expresar en porcentaje, estos valores se multiplican por 100. Por ejemplo, 0.1% pues va a resultar 10%. Este valor por 100 va a resultar 6.66%. Y así. Este valor va a resultar 30%. Este 13.33%. Este 26.66%. Este 13.33%. Y finalmente este pues sería 1%, sería el 100%. Sin embargo, no tiene caso llenar de números aquí. Con que se sepa cómo se realiza, si nos piden ese dato en porcentaje, pues simplemente es multiplicar estos valores por 100. Igual acá. Se puede expresar así, con decimales o en porcentaje, multiplicando por 100. Este sería 10%, aquí sería 16.66%, aquí sería 46.66%, aquí sería 60%, aquí sería 86.66%, y el último sería 100%. ¿Cómo se llena esta columna de la marca de clase? ¿Qué es la marca de clase? Pues la marca de clase es un valor que se encuentra a la mitad de estos dos. Entonces lo que tengo que hacer, por ejemplo, para este primer valor es sumar 50 más 53 y lo divido entre 2. Entonces tengo que la suma de 50 más 53 resulta 103. Eso entre 2 resulta 51.5. Entonces esta sería la primera marca de clase, 51.5. Y así, para el que sigue, la siguiente marca de clase sería 53 más 56, lo que resulte entre 2. Resulta 54.5, la segunda marca de clase. Y lo que puedo hacer para las siguientes marcas de clase es sumar lo que valía la amplitud. La amplitud valía 3. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, para este siguiente valor, es sumar 54.5 más 3, serían 57.5. 57.5 más 3 serían 60.5. 60.5 más 3 serían 63.5. Y 63.5 más 3 serían 66.5, la última marca de clase. Aquí nada más quiero mencionar lo siguiente. Cuando construí estos intervalos, recuerdo que a este valor le sumaba la amplitud, 65 más la amplitud 3, resultaba este 68. Y lo que quiero mencionar es lo siguiente. Si, por ejemplo, de todo este conjunto de datos, el valor más grande fuera 66, que no fuera 68, que fuera 66. Lo que tengo que hacer aquí, con este último valor, sería, en lugar de escribir el 68, que me da de sumar 65 más 3, escribiría el valor más alto que tuviera en este conjunto de datos. Entonces, si tuviera que el valor más alto es 66, pues aquí escribiría, en lugar de 68, escribiría 66. Y eso también modificaría el valor de la última marca de clase. Entonces aquí ya no se le sumaría 3, sino que tendría que hacerlo otra vez. Sería 65 más 66 entre 2. Entonces, suponiendo que estuviera de esa forma, 65 más 66 entre 2 daría 65
66.5, que es diferente al 66.5. Eso en un caso hipotético como este, donde el valor más alto fuera diferente de este valor último que se tiene en la tabla. Pero no es el caso, simplemente lo quise mencionar para cuando sucedan ese tipo de situaciones. Entonces ya se tiene completa esta tabla. Ya estos datos ordenados de esta manera se le llama datos agrupados con intervalos. Entonces es una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados con intervalos. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.